tardes, sean todos y todas bienvenidos a este subprograma El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre, estoy con mi querida colega Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, listo para este capítulo. De nuevo, los temas de hackeo. En unas ocasiones son espionaje, otras son hackeo. Bueno, este no es la excepción. Que luego están muy subordinados unos a otros, ¿no? Gran parte de Claro. la actividad del hacking tiene como objetivo el espionaje. Y sobre eso vamos a hablar, querida, recientes ciberataques, principalmente a entidades gubernamentales. Cuéntanos qué está ocurriendo en términos de ciberseguridad. Sí, pues recientemente se realizó un hackeo equivalente a 405 millones de registros con información personal y fueron robadas de los sistemas de 9 dependencias del gobierno de México y así se sostuvo por parte de la firma Desert Analyzer dedicada a la inteligencia y ciberseguridad en América Latina a través de su cuenta de X, antes Twitter, y el responsable del presunto robo de información es Squill Squad, activistas dedicados a la exposición de la vulnerabilidad digital de las páginas o instituciones que atacan. Skill Squad señaló que la información personal de los llamados activistas robaron en las dependencias federales quedaron así. 60.6 millones de registros con relación a los correos electrónicos, 58.1 millones de registros con relación a distintas contraseñas, también números de teléfono, y esto equivale a una cifra de 10.2 millones de registros, 96.1 millones de registros con relación a las CURPS y nombres completos, 96.1 millones de registros, así como ubicaciones en mapas, equivalente a 84.2 millones de registros. Las plataformas de las 9 dependencias que fueron hackeadas y de las que presuntamente se extrajeron, perdón, los 405 millones de registros fueron del sector salud, de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, y hay también una universidad. Entre estas está el IMSS Bienestar, el IMSS Digital, está la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Llave MX, también el SAT, Fonacot, Infonavit, Servicios de Correo Institucional de Gobierno y CIAF. Y también violaron la seguridad de la plataforma BBVA MX o antes Bancomer, de la que también habrían extraído información personal de los cuentavientes del organismo bancario al que pertenece. Esto es algo bastante delicado si estamos hablando de entre 96 o más millones de registros, pues esto es algo sumamente delicado. Y además, en mayo, esta misma firma o estos mismos grupos de activistas reportaron que al menos 11 países de Sudamérica sufrieron infiltraciones en sistemas con al menos 385 hackeos solo en mayo de este año, del 2026, por al menos 85 grupos o individuos. Y durante la última semana se informó que en Argentina, Panamá y Chile, la firma de ciberseguridad reportó un robo de información personal de plataformas gubernamentales. Eso es algo que llama mucho la atención, que en esta ocasión sea justo el gobierno el objetivo para estar hackeando. Y el 1 de junio en España se informó que Squill Squad hackeó los sistemas de la Dirección General de la Policía y se hizo de al menos 19 millones de registros con datos como fotos biométricas, documentos nacionales de identidad y direcciones de correos electrónicos. Menciono España porque en ocasiones también pensamos que luego, si decimos de México, cuestionamos mucho de todos los sistemas de seguridad, pero bueno, la verdad es que nadie está exento y viene a cuestionar también mucho con esto de la curva biométrica, vuelve también a poner sobre la mesa el tema de lo vulnerable que son nuestros datos y por supuesto me gustaría escucharte, Ricardo. Creo que la principal conclusión la dieron los estudios del Global Threat Landscape en el 2004. No sé si recuerdas aquel comunicado de prensa en el que reportaban que México había sufrido la mayor cantidad de ciberataques en su historia. Aproximadamente eran 35.2 millones según las cifras del documento. Esta magnitud es brutal porque justo eran ataques a sectores estratégicos como la CNR, como Pemex, empresas de todos los tamaños, usuarios de particular precisión, es decir, se trataban de ataques teledirigidos a las altas cúpulas de México. Esto quiere decir que evidentemente eran trabajos de inteligencia. ¿En dónde pararon esos datos y en qué pararon esos ciberataques?
cuántos balonazos se pudieron detener en ese entonces. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Y el problema es la escasez de regulación en entornos bancarios de Internet. Para mí, por lo menos, todo lo relacionado con las fintechs ha tenido severas, digamos, críticas respecto en primer nivel a la seguridad de las empresas, tanto de resguardo como de cifrado. Esto un poquito viene a cuentas con el denominado blockchain, la cantidad de estafas que se vieron registradas al aparecer las monedas digitales, ¿no? Las criptomonedas. En ese sentido, considero que efectivamente, no solo en México, sino en el mundo, se dejó crecer un sector al no ponerle, digamos, la vigilancia necesaria, sin que al final del día afecta a nivel macroeconómico y microeconómico. ¿En qué sentido el macro? Bueno, efectivamente en el cómo se ven estos flujos de información, a dónde van a parar estos ataques que ahora vemos que otra vez son teledirigidos como los que ocurrieron en el 2024. Bueno, esta información no la vamos a poder recuperar porque se vende en segundos en foros de Internet, ¿no? Y por el otro lado, en las demás cadenas de bloques, tuvieron problemas con las remediaciones de daño medioambiental que utilizan los servidores para generar estos modelos, tuvieron problemas con fraudes a través de empresas que se dedicaban a la criptomoneda y que desaparecían de la noche a la mañana. Tenemos el escándalo, por ejemplo, en Argentina del criptofraude, en el que se presume estuvo miscuido Javier Milei. Y bueno, todo este sector, al no estar regulado, va a generar una ola de nieve en la que cada vez los ataques sean más profundos, más complejos y más difíciles de solucionar. El problema es que creo que hay una especie de amaciato entre los sistemas privativos y los gobiernos, es decir, Microsoft y otro tipo de empresas subordinan a los estados para no migrar a tener sus propias instalaciones, a manejar software libre, a tener espacios controlados de Internet, ¿no? Intranet, sino usar ARPANET. En el gobierno actual, el Dolo hablaba con unos colegas, ¿no? El Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas se comunica con otros periodistas adheridos al sistema de protección con cuentas personales de Google. O sea, no hay ninguna práctica más insegura que eso, ¿no? Y esto hace que, bueno, no solo sea fácil vulnerar los sistemas, sino además dejan un rastro muy evidente que las corporaciones inmediatamente venden. Yo sí considero que en términos de regulación no es una cosa de México, sino toda actividad fiscal en Internet debe tener triples, cuádruples candados que cualquier otra actividad por la facilidad con la que hay fraudes de ventas de bases de datos, etcétera. ¿Qué opinión tendrías tú al respecto? A mí algo que se me queda muy, muy presente fue justo eh, manera en la que quisieron justificar el hecho en su momento con esto de la curva biométrica y toda esta información que como ciudadanos debemos proporcionar al gobierno. Ojo, me parece que está sustentado bajo una buena intención. Sin embargo, como lo vemos, no solo México puede ser un objetivo donde se vulnera la información, ya lo hemos visto en otros países, porque bueno, lo comparo porque luego también se dice que en México no se tiene ni el control, ni los filtros, ni la seguridad, y yo creo que es algo que le pasa a cualquier país. Entonces, primero con eso. Y segundo, tú decías algo muy importante. Siempre se justifica que el hecho de tener esta información o tener acceso a esta información seguro es por una extorsión, ¿no? Y realmente lo vemos, por ejemplo, atacar al sector salud, pues a ver, si tú atacas a una empresa, por ejemplo, en cuestión de hackeo, pues la empresa se puede detener, un hospital o el seguro social no se puede detener, y esto genera también una presión, ¿no? En cuestión de la recuperación de información. Tú decías cómo se puede vender estos historiales, los historiales clínicos, los datos personales, los números de identificación, la información financiera, incluso los registros médicos, pues algo que se puede vender ya y no solamente lo utilizas para justificar que eres víctima de una extorsión, ¿no? O sea, el uso de esta información o sea, es bastante amplia en cuestión del mercado negro, si lo vemos así. Y también
Pues hay que tener muy claro que muchos hospitales están operando con sistemas informáticos obsoletos, también con dispositivos médicos conectados como los monitores cardíacos que carecen de una seguridad avanzada y presupuestos de tecnología de la información muy limitados. Entonces, es un conglomerado muy complejo, es muy difícil tener el 100% de la información resguardada en un lugar muy seguro que sea infiltrable. Eso es realmente algo de sueño, pero es algo que no sucede así. Entonces, fíjate que a mí me llama mucho la atención, Ricardo, esta parte en la que constantemente se nos diga es que tu información fue vulnerada y puede ser víctima de alguna extorsión, pero se habla muy poco de hacia dónde va esa información en cuestión del mercado negro, que se utiliza para una infinidad de cosas, ¿no? Como bien lo mencionabas, yo me quedo con eso. Volvemos al tema de esta sensación de estar desprotegidos, de estar indefensos, porque, pues, ¿qué puedes hacer? Últimamente, lo dije en un capítulo, últimamente he estado recibiendo llamadas y llamadas, pero es una tras otra, tras otra, tras otra de créditos que no tengo, de personas que no conozco, que se quieren comunicar conmigo y que me dicen que si puedo hacer algún depósito, una transferencia. Entonces, la verdad es que ya es algo que se salió de las manos y yo creo que algo que funciona mucho es como las recomendaciones que dimos en algún momento, eh, hacer caso omiso de números que no desconocemos y se pueden desviar, qué mejor, y ser muy cuidadosos con toda la información que compartimos y que registramos en las distintas plataformas, al abrir una red social, al hacer una compra en línea, porque ya hasta comprando en cualquier plataforma es un punto para que se vulnere nuestra información. Entonces, buscar aplicar los más candados posibles a la información que compartamos, ser muy cuidadosos y cuidadosas, por supuesto, con todos los espacios digitales con los que interactuamos, toda la información que compartimos también en las redes sociales, fotos de identificación, ya no hay que hacerlo. A veces es algo que se solía hacer hace tiempo de, oye, te comparto mi INE por el WhatsApp, evitarlo. Y bueno, Ricardo, pues yo me quedo con eso. Habrá que pensar y trabajar de la mano de las autoridades competentes para ver qué filtros y de qué manera se puede empezar a reforzar toda esta seguridad con relación a la información digital. Sí, me parece que es una conclusión con la que coincido, sobre todo este tema del mercado negro de la documentación, porque como última reflexión yo agregaría que me parece que justo el mercado negro de la documentación algorítmica, es decir, aquella información que se recopila a través de algoritmos, está institucionalizada. Son las propias empresas, las compañías de cobranza compran estas bases de datos ilegales que recopilan las empresas debidamente constituidas, pero de manera ilegal o contra tu voluntad, y que después no sabes en qué justo terminan estas bases de datos que tienen información súper sensible. Y habrá que preguntarnos si la policía cibernética está haciendo algo al respecto o si siquiera hay una capacidad jurídica. A lo mejor estamos hablando de algo que carece de un esquema regulatorio y es imperante que este diálogo se tenga cada vez más abiertamente, sobre todo justo lo que mencionabas, ¿no? Del lado de las autoridades para poder regular colectivamente qué es lo que está ocurriendo realmente en Internet. Y pues cierro agradeciendo al querido Jesús Escobar Tobar, como siempre, por dejarnos estar en este subcanal de entrevistas. Esto fue El Expiatorio. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Dolo, ¿con qué te despides? De igual manera, sumarme al abrazo hacia el amigo Jesús y también recordarle a la audiencia que nos encanta leerles, que nos gusta mucho que nos vean y que nos compartan. Entonces, pedirles que sigan interactuando con nuestro contenido. Muchas gracias, Dolores. Hasta la próxima.